Para que podamos entendernos, hoy vamos a hablar de algunos idiomas artificiales. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás de este asunto, y tenemos acá más idiomas artificiales. ¿Qué son los idiomas artificiales? Bueno, son intentos que ha hecho la humanidad, o a veces son intentos individuales, por lograr un idioma que pueda ser comprendido por todos. Ya sabemos lo que pasó en la Torre de Babel. Empezaron a construir la torre con el objeto de llegar al cielo. Y hacerse famoso, según dicen las Sagradas Escrituras. Y hacerse famoso. Conseguir la fama ha sido siempre mal visto por cualquier escrito de la antigüedad clásica. Recordemos lo que le sucedió a Estrabón. A Estrabón no, a Eróstrato. Eróstrato era un señor que una noche, queriendo conseguir la fama, incendió el templo de Artemis en Éfeso. Dice, yo lo que quiero es ser famoso. Y agarró, le prendió fuego al templo de Artemis. Y fue llevado ante los jueces de Grecia. Y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Y Eróstrato dijo, bueno, lo hice porque deseo obtener el renombre, al costo que fuere. Bien, dijeron los jueces, que no eran giles, o quizá lo eran. Nuestra pena por semejante acto es que nunca jamás nadie en toda la Hélade se acuerde de tu nombre. Pero como bien ven ustedes, calcularon mal los jueces, porque más de 2000 años después, en un lejano arrabal del mundo, alguien se está acordando de Eróstrato, justamente por eso. Quiere decir que en aquel entrevero entre los jueces y Eróstrato ganó Eróstrato. En cualquiera de los ulteriores podríamos decir, cada vez que se prohíbe un nombre y la patria ha conocido esto, ese nombre pervive, más allá de los actos que hayan ocasionado su fama en el momento inicial. En nuestra patria hemos tenido un nombre prohibido, pero no por motivos de Artemis, por lo menos. De Eróstrato, sino por otros. Pero aún así, tampoco allí los jueces tuvieron demasiado éxito. Pero estábamos hablando de la Torre Babel, pues estaban por la mitad de la torre. Hay discusiones acerca de la altura de la torre, etcétera. Algún día vamos a hablar especialmente de la Torre de Babel, les prometo. Pero bueno, se les empezaron a confundir los idiomas. Y así, pues, cuando alguien pedía un ladrillo, le daban un balde de cal. Cuando alguien pedía una viga, le entregaban un clavo. Se me dirá, esto suele suceder aún cuando hablemos el mismo idioma. Pero bien, por lo menos uno puede maldecirlo y ser entendido. Desde entonces hasta ahora ha habido muchos intentos para lograr un idioma fácil para ser entendido por todos. Y tenemos algunos ejemplos. Johann Martin Schleyer era un sacerdote católico. En 1880 inventó el Volapük. No parece un buen nombre para un idioma. ¿Y vos en qué hablás? En Volapük. Grosero, le dice. Tenía raíces inglesas y latino-románicas y una estructura gramatical germánica. El nombre Volapük significa habla del mundo. Pero resultó ser un idioma demasiado difícil para los no lingüistas. Un idioma solamente entendido por los señores de Saussure, Jacobson y esas personas que en general no se caracterizan por ser entendidas por casi nadie. Voy a leer la primera parte del Padre Nuestro en Volapük, que es Ofat, Ovas, Kelvinol, Insuls, Pai Saludomos, Nem Olal. Hasta ahí entendí todo. Es fácil. No. Tan era difícil que resolvieron hacer un Volapük simplificado. Ajá, una especie de lerú. Sí. Y ahí le voy a recitar el Padre Nuestro en Volapük simplificado. Por favor. Nostro Pater quel es in cieli, que vostro nom es sanctifiqued. Esto no sé si es más fácil o más parecido al castellano. Parece un polaco llegado a la Argentina, digamos. Bueno, lo era. Todos sabemos que el más famoso de estos intentos es el Esperanto, el intento de Ludwig Zamenhof. Probablemente fue también el idioma artificial de más éxito. El vocabulario deriva de raíces de idiomas indoeuropeos
tiene una gramática simple de 26 reglas, un alfabeto de 28 letras, a cada una de las cuales corresponde un sonido, no hay ahí líos. Y ahí el Padre Nuestro sería Patronia clu estás en la cielo, sancta est tu via nomo. Y esto ya tiene algún sentido. Después se inventó el lido, que es un descendiente del Esperanto en 1907, y el Nove Esperanto, que es una derivación de 1925, y el Esperanto 2, otra forma de 1942, cada vez más sencillo. Pero también hay que decir algo, muchachos. Cuanto más sencillo, más pobre. Cuanto más sencillo, más pobre. Siempre resulta así. Por ejemplo, alguien conjetura que los métodos para la enseñanza, digamos, de la música son demasiado complejos. Entonces, en lugar de la teoría clásica, de la notación clásica, etcétera, inventa un artificio para enseñar a tocar la guitarra a los falsos. Si usted tiene un cuñado que es medio melón y le quiere enseñar a tocar la guitarra y el tipo con el solfeo, con la teoría no va para ningún lado, hay el método melones, digamos. Y cuanto más fácil es el método melones, más cerca se queda en su resultado. Si con el método tradicional usted puede llegar a tocar la guitarra muy bien, con el método melones no. Puede aprender si usted es un zapallo, pero puede aprender a tocar como un zapallo que es usted. Y con los idiomas también. Cuanto más fácil es un idioma inventado, menos posibilidades tiene. Otros. Aquí este le va a gustar a usted. Es el latino sine flexione, creado por Giuseppe Peano, también un ilustre lingüista, como saben todos los que estudian ahí letras. Y deriva del latín clásico. Y ahí Patre Nostro, que es un cleos. No está mal. El interglosa fue inventado por el señor Hogben, director de una revista de lenguaje, de lenguaje, una cosa así llamaba la revista, no me acuerdo. También tiene raíces latinas y griegas, combinadas con sintaxis china. A jorobar. Sí, raro, ¿no? O por ahí, Hogben decía que tenía sintaxis china y no la tenía. Y lo decía aprovechando la ignorancia del chino que se empeñan en tener en general nuestros amigos. Sí. Es una pertinacia en ignorar el chino tremenda. Y, por ejemplo, la frase fui ahí para hacer esto se dice así. Me gusta este idioma, el interglosa. Atención, la frase es fui allí para hacer esto. Y es mi prequine topotendo un acte re. Con un poco de esfuerzo. No. Pero lo digo en No, serio. es evidente. Quine es hacer algo. Sí. Topo es un lugar, evidente. Sí. Tendo es tender. Tender hacia algo, será ir. Un acte re es un acto, una cosa, ser algo, ser una cosa. Re puede ser esto y así. Bueno, Sí. al cabo de un... Re es esto, claro, Sí. de esta cosa. Pero se traduce literalmente así. Yo pasado, mi pre, fui. Pre pasado. Fui lugar objetivo, una hacer cosa. Esa es la traducción literal. Por ejemplo, yo me encuentro con Dorio y le digo, ¿qué haces, Dorio? Yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa. Ya estuvo bebiendo. De cualquier manera, hay que reconocer que cualquier lenguaje traducido en forma literal resulta en estas groserías. Sí, si a usted le preguntan, alguien le preguntan, este es Alejandro Lina y alguien responde por supuesto en inglés, debería responder de curso. De curso. Y si le preguntan qué es esto en francés, le saldrán preguntando qué es esto, qué es. Y será santiagueño en Claro. este caso, pero... Y usted le contesta, esto es el ferrocarril, y le va a decir, este es el camino de hierro. Y mire si le preguntan por números, por ejemplo. El número, sí. Usted, por ejemplo, vive en el número 90 de una calle y dice, vivo en el 4 veces 2010. Bueno, ¿qué es esto? Para despistar. Bueno, dice, este es algún lenguaje nuevo, el interglosa no es el francés. El francés, nada más. Bueno, el interlingua.
El anterior era el interglosa, este me gusta más, es el interlingua. A ver. Creado entre 1924 y 1951, o sea que se tomaron sus buenos 27 años. Digo yo equivocando la cuenta. Por la Asociación Internacional del Lenguaje Auxiliar, que es algo, ¿eh? Sí. ¿Dónde trabaja usted? Yo en la Asociación Internacional del Lenguaje... Sí. Del lenguaje, sí. Auxiliar. Se basa en palabras en inglés, en italiano, en francés, en español y en portugués, o sea, infierno. Se usa todavía en círculos médicos. Es fácil de entender. Por ejemplo, le secunde Congreso Mundial de Cardiológica que aveva loco en Washington. Habla como mis abuelos. Está, no esto. Claro, Gringo, ni más ni menos que el cocoliche. Claro. Allora cominciamo. Le secunde Congreso Mondiale di Cardiologica che aveva loco en Washington. Quiere decir que es un congreso sobre demencia. Sí. ¿O no? Sí, Casi eso, sí. Prueba loca. El Morilín le gusta. A ver. Un idioma internacional relativamente nuevo, es este. Utiliza solo palabras monosilábicas. Solo monosílabos. Por ejemplo, la frase, el lenguaje más fácil de aprender y de usar es evidente mejor, se dice así. Isling más top poiken alploy, ir clar top bon. Ajá. Ajá. No le gustó. No, nada. Tengo el código de Gibson, A ver. inventado por oficiales de artillería de costa. Utiliza solamente símbolos numéricos. Por ejemplo, el chico se come la manzana, es 5, 111, 409, 10, 5, 516, 2013. Este número de presidiario. Lindo, lindo. Este está bien para insultar, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, tu hermana, 5, 11, 409, 15, 516. Dice, y la tuya, 3, 7, 18, 24, que quiere decir que te recontra y no ladre. Extraordinarios serán los poemas en Monlin. Sí. Recitaré algo de Ferrer. 2, 470, 1804, 26, 770, 32, 21, 0. Son lo más lindo de Ferrer este, ¿eh? Bueno, Fácil es deducir cómo se dice proxeneta, Rolón, por ejemplo, en ese idioma. ¿No te imaginas? Timerio. Otro idioma, pues ya no le gustó este de los Sí. números. Creado por un americano de mentalidad matemática a principios de siglo. También, un lenguaje avanzado en números, donde cada número representa una palabra, una letra. Nunca llegó a imponerse. Parece que la gente para decir te quiero necesitaba más o menos 14 cifras. Tampoco. No. El Lincos, desarrollado por el señor Hans Freudenthal, en 1964. Un lenguaje universal, quizás es el lenguaje del futuro, te digo yo. Son símbolos científicos y puede traducirse en código binario. Es decir, que podría transmitirse a cualquier punto del universo, solo, por ejemplo, con aparatos telegráficos. Usted para decirle te quiero, se viene a hacer pet, pet, tere, pet, 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 tere, pet. Anda, viste la mía. El sol resol es un lenguaje musical inventado por Jean-François Suárez, de Francia. Se llamaba Suárez, qué bien. Sí, era Suárez. Bien allá. Suárez. Que no es lo mismo Suárez. Tipo noctámbulo. Soiré. Le hacían chistes en la escuela primaria. Sí, siempre. 1827. Víctor Hugo fue... Mirá vos. Víctor Hugo no solamente es un numen de este programa, sino además que fue precursor de este idioma, o mejor dicho, le tenía simpatía, parece, a Suárez, y trataba de imponerlo. Le demostraban su aprecio, digamos así. Y bueno, es a base de la escala musical, y puede silbarse, cantarse, tocarse en un instrumento de música. Si se escribe con los símbolos de la notación musical, puede formar casi 1200 palabras, que no es mucho, pero es más o menos la amplitud del lenguaje que se tiene en un programa habitual de radio. Así que, el sol resol.
Usted va, por ejemplo, y quiere decir algo y va con una trompeta nada más. Otro caso, va con un piano. ¿Qué quiere que le diga? A ver, salude, por ejemplo, a la gente tal como hace cuando llega aquí. Eso ya estaba inventado, se llama la música. Sí. Hay otros lenguajes que tienen por objeto no entenderse. Es decir, tienen el objetivo contrario al esperanto, al volapük, al monlín. Son idiomas destinados no a aumentar el número de personas que lo entienden, sino a reducirlo. Por un lado está el famoso idioma de Pickwick. No es un idioma, pero es una manera de hablar. El señor Pickwick tenía un lenguaje que no aludía, sino eludía, lleno de circunloquios. Las personas que jamás dicen lo que quieren decir, sino que empiezan a dar vueltas y vueltas. Pero hay otros concretamente misteriosos. Ahí tiene el lunfardo. Por ejemplo, cualquier argot, diríamos, ¿no? Está destinado a eso. Cualquier argot está destinado justamente a lo contrario del esperanto, a reducir el número de personas que lo comprenden. El argot perfecto es un argot tan personal que solamente lo entiende el que lo habla. Y ni tampoco. Y ese es el argot perfecto. Expresarse uno en una lengua tal que solamente uno la entienda. Y así, pues, oídos indiscretos no podrán profanar lo que uno dice. Imagínense si yo ahora inventara un argot solamente entendido por mí. Orujes, led, otacid, nis. En este caso, si me permite, yo le voy a responder. Y creo que, Alejandro, en una noche como esta, sería necesario pensar en algún tipo de dedicando para esta charla, y creo que tenemos que recorrer dos territorios. Uno de ellos es el de personas que han sido calificadas desde siempre como traidores, esto es, los traductores, que en general son traidores y en ocasiones lo han sido de manera muy explícita, como Marina, la Malinche, nuestra amiga, aquella que intervino entre Hernán Cortés y los muchachos aztecas. La Malinche era un amante que tuvo Hernán Cortés, que conocía el náhuatl, como nosotros, y también el castellano. Entonces, le fue de gran ayuda a Cortés, pero además fue su amante y es odiada por los mexicanos, particularmente por los indigenistas, porque consideran que es un símbolo de traición. Pero hubo después otras personas que en esa misma tarea, incluso no pretendiéndolo del todo nuestro amigo Mansilla, pero sí algunos de los sacerdotes que anduvieron por América en algún momento y muchas otras personas, se han dedicado a pensar en la comunicación, en esto que parece haber fallado desde el comienzo de la historia de la humanidad, allí en la Torre de Babel, y que piensan de pronto, esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado hasta ahora entre los hombres y perdonarla, porque quizás sin eso no hay manera de seguir adelante. Bien, entonces para todos los traductores, para Barton, para Fitzgerald, para los que han honrado esa profesión, incluso cometiendo hermosas traiciones. Para Athanasius Kircher. Sí, para Athanasius Kircher, que fue capaz de traducir y escribir un libro de 3000 páginas sobre los jeroglíficos mucho antes de Champollion, sin acertar siquiera uno. Para todos ellos, alguien que tiene un nombre que se parece mucho al tema de esta charla, no para la televisión, pero sí para la radio, cantará rondando tu esquina, y ese es Charlo. Usted, señor director, el de las cámaras, disponga de ellas.